Buenas noches, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Ver patología orificial, en lo cual incluye patología del recto y del ano. Vamos a hacer una breve revisión anatómica. Así porque su predecesor tiene una forma de S bastante curva y de repente vean como bruscamente se pone... ¿Se escucha bien? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. vertical, se pone recto el conducto intestinal y por eso se le dio este nombre. Diferencias anatómicas que vamos a ver que difieren del resto de las estructuras del intestino grueso. Lo primero que les debe llamar la atención es el nivel donde comienza. Fíjense que ella comienza a nivel de la mitad del sacro. Se dice que comienza a nivel de la tercera vértebra sacra. Fíjense ustedes también que esta unión o este lugar donde se une lo vamos a denominar unión rectosigmoidea. En la parte externa es fácil localizarla, primero por el S3, segundo porque se pone recta y tercero porque fíjense ustedes que las austras y las tenias desaparecen a nivel del colon. A nivel del recto, perdón. Fíjense que el recto ya no tiene ni austras ni tiene las tenias características del intestino grueso o características del colon más específicamente. Entonces, ¿dónde va a terminar el recto? El recto termina uniéndose al ano a nivel del diafragma pélvico. Ahí existe una línea denominada línea anorrectal, que es la que me separa entonces el conducto anal del recto. De manera que el recto va a ir desde esta porción, a nivel de la tercera vértebra sacra, hasta esta porción donde está el músculo diafragma pélvico, específicamente el elevador del ano, que es el que se encuentra a ese nivel. Entonces, ustedes buscan desde el principio, desde la unión rectosigmoidea a la unión anorrectal, que es esta línea que ustedes ven aquí punteada, y mide aproximadamente 15 centímetros. Algunos autores dicen que mide entre 13 y 17 centímetros. Pero en promedio son 15 centímetros que ella mide. Algo importante en la parte interna, a la luz del recto, es que cambia la mucosa. Vean cómo es la mucosa que viene en la parte distal del colon sigmoide. Vean cómo es lisa. Deja de tener esas estriaciones el recto, porque en el recto no ocurren procesos tantos de absorción como si ocurren aún en el colon sigmoide. Entonces, la ampolla rectal es una estructura estudiada anatómicamente que es la parte más dilatada del recto. Es su parte más distal y es la que está justo por encima del diafragma pélvico. Esta ampolla rectal es importante porque ahí es donde se acumulan las heces y en sus paredes hay receptores de presión. Hay lo que se llaman los presorreceptores o los varoreceptores, que son los que nos indican el estímulo de que la ampolla está llena y los que nos dan el deseo de defecar, los que nos indican que tenemos ganas de ir al baño. Entonces, fíjense ustedes también que el recto, a diferencia de su predecesor, no tiene mesenterio, no existe mesorrecto, así como si tenía mesocolon sigmoide. Y ya les nombré que no tiene ni austras y las tenias no es que desaparecen, sino que las tenias se ensanchan y forman la capa más externa del recto, que no es más que las mismas tenias que se han ensanchado. En este corte, que vemos que es un corte frontal, vemos que el recto está interrumpido por unos pliegues que se denominan pliegues transversos o pliegues semilunares. Son tres, uno superior que generalmente tiene concavidad hacia la derecha, una convexidad izquierda, uno medio que tiene concavidad izquierda con convexidad derecha y uno inferior que es igual al primero. Esos son los pliegues, que eso va a hacer que el recto, a pesar de que por fuera se ve recto, por dentro tenga unas curvaturas. Algo importante es que el recto cuando está vacío, es decir, que no tiene material fecal, sus paredes están, la anterior con la posterior están pegadas, ¿sí? O sea, están colapsados. Pegan las paredes anterior de las paredes posterior. Esto sería una visión, un corte sagital, una femenina, y se las traigo a colación para que vean las curvaturas del recto. Cuando lo vemos en sentido lateral es que podemos ver esas curvaturas. Vemos una gran curvatura cóncava hacia adelante que se llama curvatura sacra, que sería, digamos, la porción pélvica, y una curvatura posterior que sería la curvatura coccigia con concavidad posterior, que sería la porción perineal. Entonces quedamos en que el recto tiene dos porciones, una porción pélvica que es más superior
y una porción perineal que es un poco más inferior. Seguimos entonces con el recto porque existen unas relaciones peritoneales bastante importantes. Fíjense que les comenté en la parte anterior que el recto tiene una parte pélvica, como pueden ver aquí, en contacto con el peritoneo parietal, y una parte que es ya perineal que está, digamos, en la zona extrapélvica. Entonces, vamos a ver una gran membrana que lo envuelve, que es la famosa fascia rectal. Esta fascia rectal, en algunos libros la llaman fascia rectosacra, porque, bueno, vean que está en contacto con el recto y con el sacro. Es una fascia aparte que envuelve al recto que no lo tienen el resto de las estructuras del intestino grueso. Entonces, en el caso de la mujer, oigan bien, en el caso de la mujer, delante del recto encontramos al útero con sus porciones, con su fondo, con su cuerpo, con su cuello. Entonces, este espacio dentro de la cavidad abdominal es lo que denominamos fondo de saco recto uterino, porque está entre el recto y el útero. En las mujeres, solo en las mujeres, nosotros lo podemos denominar fondo de saco de Douglas. Es un epónimo muy famoso en medicina. Se llama así, fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino. Entonces, si nos venimos más hacia abajo, existe un tabique que algunos autores describen que separa el recto de la vagina. Ese sería el tabique recto vaginal, que está separando específicamente estas dos estructuras. En una visión superior podemos ver aquí el sigmoides, vemos el recto y vemos que queda un espacio entre él y el útero que sería el fondo de saco recto uterino. Estos espacios que me quedan hacia laterales son las famosas fosas pararectales. Y estos pliegues que ustedes ven aquí serían los pliegues sacrouterinos en este caso, y estos que ven aquí hacia los lados, que serían esto que ustedes están viendo aquí, serían los pliegues que hacen los uréteres que están buscando desembocar en la vejiga. Esto es lo que pasa en la mujer. En el hombre es un poquitico distinto porque el hombre no tiene útero. Entonces el hombre lo que tiene es la vejiga, y el espacio que me queda aquí se llama fondo de saco recto vesical. Vesical de vejiga y recto del recto. Este fondo de saco recto vesical se llama así. A él no lo podemos llamar saco de Douglas porque ese es un epónimo que se usa en las mujeres. Existe también un tabique que me separa a la vejiga en la parte posterior como en la parte anterior del recto, que es el tabique recto vesical. Y toda esta fascia o aponeurosis que ustedes ven aquí, algunos autores le llaman como aponeurosis o fascia recto prostática. Ese es un nombre que también le dan algunos autores, aunque otros dicen que es la misma fascia rectal que yo le nombré en un principio. Vean en esta visión superior del hombre, este sería el fondo de saco recto vesical, igualmente aquí serían las fosas pararectales. Aquí en este caso estos pliegues no serían los sacrouterinos porque el hombre no tiene útero, sino que serían los pliegues sacrovesicales. Algunos los llaman sacroprostáticos también. En este corte frontal podemos ver, este sería el diafragma pélvico, ¿sí? Recuerden que él está conformado en parte por los elevadores del ano y me van formando unos espacios por encima de ellos que son los espacios extraperitoneales, que son relaciones laterales de la porción extrapélvica, que recuerden que es esta, que es la porción perineal. Mientras que esta que ven aquí arriba, que es la que está revestida por peritoneo parietal, sería la porción pélvica del recto. Vamos a pasar entonces al conducto anal. Para terminar el video, este conducto anal se las trae porque tiene unas complicaciones anatómicas. Ya saben que él comienza a nivel del diafragma pélvico, borde superior del diafragma pélvico, que ya saben que los elevadores del ano son partes del diafragma pélvico, y allí es donde termina el recto. Entonces, ese va a ser el límite superior, el inicio del conducto anal, y va a terminar en el borde anal, que es lo que nosotros denominamos el ano. Entonces, en total él va a medir de 1.5 a 3 centímetros, otros autores dicen de 1 a 2, pero bueno, vamos a tomar una amplia racha o un amplio espectro y vamos a decir que lo normal es que mida de 1.5 a 3 centímetros, como ustedes pueden ver aquí. Existe un anillo que es el famoso anillo anorrectal, que es una zona que está comprimida, digamos un estrechamiento que no se ve en esta imagen, pero que lo describen, que es un estrechamiento que forma el músculo pubo-rectal, que es parte de los elevadores del ano. Este músculo o este estrechamiento es quien me forma la separación entre el recto y el conducto anal. Ese es el famoso anillo anorrectal. Existen unas fosas que están laterales, inferiores al diafragma pélvico, lateral al conducto anal, que son las fosas isquiorrectales, que son espacios potenciales importantes dentro de la patología de esta zona perineal.
Existe igualmente un ligamento que me sostiene al ano, al cóccix, que es el ligamento ano-cóccix. ¿Qué pasa? En el ano nosotros tenemos los esfínteres, que son las válvulas, que son lo que nosotros podemos contraer algunas a voluntad o no para poder defecar. Estos esfínteres son dos, uno interno y uno externo. Vamos a comenzar hablando primero del esfínter externo. Este esfínter externo del ano tiene tres porciones. Una porción que está por debajo justamente del diafragma pélvico, que es la porción profunda. Una que me queda un poco más superficial, que es la porción superficial justamente, y una que me queda en contacto ya con la piel del ano, que es la porción subcutánea. Vean esta imagen, que es una visión anterior del recto y del conducto anal, y fíjense ustedes la siguiente imagen. Algo importante antes de mostrar la siguiente imagen es la inervación del esfínter externo del ano. Eso es de vital importancia en medicina y en anatomía. El esfínter externo del ano está inervado por ramas del cuarto nervio sacro. ¿Qué significa esto? Que pertenece su inervación al sistema nervioso periférico. Significa que el esfínter externo del ano nosotros podemos contraerlo a voluntad. Es el que nosotros contraemos cuando decidimos cerrar el acto de la defecación. Cuando lo relajamos, defecamos, y cuando lo contraemos, cerramos. Cerramos el switch, como quien dice. Lo importante es que sepan que es del sistema nervioso periférico. Vamos a ver en las partes finales de esa porción subcutánea unos músculos que son los músculos corrugadores del ano, aunque algunos autores dicen que eso no corruga el ano nada. Pero bueno, ese es el nombre que se le dio a ese músculo corrugador del ano, que realmente son unos fascículos fibrosos. Fíjense esta imagen que les pongo aquí a colación. Ahí podemos ver en una visión más de cerca el esfínter externo. Esta sería la porción profunda, la superficial y la subcutánea. Mientras que estos tabiques fibrosos que ven aquí, eso sería el músculo corrugador del ano. Esto que está aquí arriba sería el diafragma pélvico, estas las fosas isquiorrectales, y esto sería ya parte del propio conducto anal. Ahora bien, importante, seguimos con la misma imagen. Vamos a ver las estructuras que están en la superficie interna del ano, que son las que complican un poco la anatomía de esta zona. Primero, ya hablamos del músculo esfínter externo. Vamos a hablar ahora del músculo esfínter interno del ano. ¿Qué es importante? Este esfínter interno del ano está, digamos, abrazado por el esfínter externo, por eso no lo vemos de una visión externa, y él está en contacto más directo con el conducto anal como tal. Ahora, existe una línea importante que es la línea pectinada. Esta línea pectinada o línea pectínea, porque tiene forma de dientes, me separa a la superficie interna del ano en dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. ¿Cómo sé yo cuál es el límite de la mitad superior? Ya yo les nombré esta línea, que se las vuelvo a apuntar aquí, que es la línea anorrectal, que es la que me separa el recto del ano. Justamente queda a nivel o por encima de estas columnas. Ya saben entonces que la estructura anatómica clave aquí de la superficie interna del conducto anal es la línea pectínea, ya es quien me separa las dos porciones. Algo importante del esfínter interno es la inervación. Este esfínter interno está inervado por fibras autónomas. Es decir, yo no puedo, digamos, contraer a voluntad el esfínter interno. Se contrae a voluntad porque es inervación autónoma, a diferencia del externo, que es una inervación a través de S4 del sistema nervioso periférico. Vamos a hablar de la mitad superior. Vamos a hablar primero de las columnas anales, llamadas columnas también de Morgagni, que fue un anatomista excepcional que describió estas estructuras anatómicas a perfección. Vamos a ver unos lugares inferiores que son los que unen estas columnas anales, que son las que vamos a denominar válvulas semilunares del ano. En muchos libros ustedes lo van a ver con el nombre de válvulas semilunares del recto. Y esto lo van a llamar columnas rectales. Pero eso está malo porque anatómicamente no estamos en el recto, estamos en el ano, solamente que hace años se describió así. Y muchos libros aún lo siguen llamando así, pero eso es mal llamado válvulas rectales. Y vamos a ver unos espacios, unos huecos que son los senos rectales. Importantes esos senos rectales porque ahí es donde se secretan para que vamos a ver ahorita, unos conductos, que ya lo vamos a ver ahorita. ¿Qué me quiero que entiendan? Estas columnas anales son formadas porque ahí se encuentran ramas terminales de las arterias y las venas hemorroidales. Entonces, esto aquí lo que tiene son venas y arterias. Es por eso que ahí vamos a encontrar los vasos hemorroidales internos, que más comúnmente son venas, que son los que se pueden dilatar y formarme las varices, que son las famosas varices hemorroidales, o mejor conocido como hemorroides internas, bastante dolorosas, por cierto. Vean aquí esta imagen, cómo encontramos las glándulas anales que desembocan a través de un conducto
en los senos rectales, que ya saben que el verdadero nombre debería ser seno anal, pero ya saben que lo pueden encontrar en muchos libros con el nombre de seno rectal, como lo puse allí en la diapositiva. Esas son las estructuras entonces que están en la mitad superior. Recuerden que la mitad superior es desde la línea anorrectal hasta la línea pectinada, que es esta. La mitad inferior sería de aquí hacia abajo. En esa mitad inferior encontramos un surco, que es un surco que se encuentra entre ambos esfínteres, vean, entre el esfínter interno y el externo, que es todo esto. Ese surco se llama surco interesfinteriano. Y a su vez me separa esa mitad inferior en dos, en una zona que queda por arriba del surco interesfinteriano, que es la zona pectínea, y una que queda por abajo, que es el famoso borde anal como tal. Entonces, aquí a este nivel del borde anal encontramos a los vasos hemorroidales externos, que son los que se pueden dilatar y formarme las hemorroides externas. Entonces, fíjense que existen dos plexos venosos, uno superior y otro hemorroidal inferior. Este le llamamos interno y este le llamamos externo. Ahora, para terminar esta parte del video, la zona de transición es denominada la parte que está adyacente a esa línea pectínea o línea pectinada, porque es el lugar donde hay unión de varios sistemas. Primero, es una zona de transición nerviosa porque ahí confluyen la inervación autónoma del esfínter interno y la inervación, digamos, del sistema nervioso periférico del esfínter externo. Entonces vean que ahí confluyen los dos sistemas venosos. Además, la más importante es la zona de transición venosa, que la vamos a entender ahorita cuando hablemos del drenaje venoso de estas estructuras. ¿Por qué esta zona de transición venosa es importante? Porque vamos a ver que las venas hemorroidales superinternas drenan a nivel del sistema portal, mientras que las externas drenan en el sistema venoso cava. Entonces aquí ocurre el chun, la unión de ambos sistemas, el venoso cava y el venoso portal, y eso explica por qué es un lugar donde ocurren hemorroides, que bueno, ya me metería mucho en patología gastrointestinal que no vienen al caso. También es una zona de transición linfática porque existen unos vasos linfáticos que drenan, los más superiores hacia los ganglios hipogástricos y los más inferiores drenan hacia los ganglios inguinales. Entonces es una zona de unión de ambos sistemas linfáticos. Y por último, un sistema de transición epitelial, porque aquí confluyen los dos epitelios. Un epitelio que viene, que es un epitelio cilíndrico, un epitelio columnar simple, con un epitelio estratificado plano queratinizado, que es el epitelio propio del ano. Entonces ocurre hasta una zona de transición epitelial. Vamos a hablar entonces, para terminar el video, de la irrigación del recto y del ano. Es una irrigación bastante extensa. Vamos a ver primero las arterias. Esta es una visión posterior. Sabemos que esta es la aorta abdominal, esta es la aorta abdominal, estas son las ilíacas primitivas. Como es una visión posterior, esta sería ilíaca externa y esta la ilíaca interna. Entonces la mesentérica inferior, que es esta, me origina las venas, la arteria, hemorroidal superior. En anatomía, lo hemorroidal es lo mismo que rectal. Entonces estas arterias las pueden conseguir con el nombre de arteria rectal superior. Es la misma arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica inferior. Luego, por parte de la ilíaca interna, que es esta ilíaca interna también recibe el nombre de arteria hipogástrica, tenemos a la arteria hemorroidal media, como ustedes pueden ver aquí. Estas dos arterias, la hemorroidal superior y media, irrigan al recto por encima del diafragma pélvico. El conducto anal está irrigado casi en su mayoría por la arteria hemorroidal inferior, que fíjense que es rama de la arteria pudenda interna. Entonces fíjense que es densamente irrigado. Una cuarta rama sería una rama directa de la aorta abdominal, que es la arteria sacra media, que irriga la porción posterior del recto, como ustedes pueden ver aquí. El drenaje venoso es más importante. Fíjense ustedes que la imagen incluso es más detallada. ¿Por qué es importante? Porque aquí confluyen dos sistemas venosos y esto es muy importante en anatomía. Esto sí necesito que presten mucha atención. Y en patología también es bastante importante. Primero, el drenaje venoso tiene los mismos nombres que las arterias, solamente que es al revés. Por parte de la vena mesentérica inferior, que sería esta que está aquí, drena la vena hemorroidal o rectal superior, que es esta. Vean que ya drena la mesentérica inferior. Luego tendríamos a través de la ilíaca interna el drenaje de la vena hemorroidal media a través de, vean, la ilíaca interna y ella a su vez a la ilíaca común y llega a la vena cava inferior. La primera diferencia es que las venas hemorroidales superiores llegan a la mesentérica superior y la media llega a través de la ilíaca interna a la vena cava inferior. Y una, que es la que drena por debajo del diafragma pélvico, que sería la vena hemorroidal inferior. Esta vena hemorroidal inferior drena a su vez en la pudenda interna, y la pudenda interna a través de la ilíaca interna termina drenando la vena cava inferior.
¿Qué es lo que me importa que ustedes sepan de esto? Que aquí vean que hay anastomosis de esos plexos, el hemorroidal interno y externo. De manera que en cualquier patología del sistema portal van a ocurrir varices a este nivel, gracias a esas comunicaciones en esa zona de transición. Una cuarta vena, ya lo vamos a ver mejor esto de las varices, sería la vena sacra media, igualmente que drena directamente en la vena cava inferior. Vean esta imagen me muestra muy bien ambos sistemas venosos. Vean que la única, que es la vena hemorroidal superior, que sería esta, drena en la mesentérica inferior, que a su vez va a unirse con la esplénica y con la mesentérica superior para formarme la vena porta, de manera que ella drena en el sistema venoso portal. Cosa que no pasa con la hemorroidal media ni con la hemorroidal inferior, que ellas drenan a través de la ilíaca interna, es en la vena cava inferior. Entonces aquí ocurre el chum, ocurre la unión entre ambos sistemas venosos y eso es muy importante en anatomía y en medicina en general. Espero que te haya gustado el video. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Hasta ahí. Doctor. Sí, dígame. Para el examen, este tema de recto también entraría hasta la fecha de hoy. Sí. Ya, gracias. Doctor, entonces del examen vamos a dar de estómago, intestino delgado, apendicitis aguda y este tema, ¿no? Son 4. Estómago, duodeno, intestino delgado, apendicitis y colon. Sí. Continuemos. Este trastorno es la incapacidad de controlar voluntariamente la defecación. Hay que determinar la magnitud de la incontinencia. Una incontinencia verdadera es una pérdida completa de masa fecal o filtraciones de moco. Hay rebosamiento de heces. Esta incontinencia verdadera es multifactorial. Puede deberse a traumas, procedimientos quirúrgicos, dilatación forzada de la zona, lesiones obstétricas, desgarro, dehiscencias, reparaciones de episiotomía, estiramiento indirecto de nervio pudendo en el parto. Otras causas son daños por radiación, enfermedades anales primarias, envejecimiento, procesos neurogénicos, trastornos gastrointestinales, diarreas pueden agravar altamente la continencia de los pacientes. Al examen físico, en el tacto rectal, vamos a ver que un tono de reposo y presiones débiles a nivel de ano. El ano se vuelve permeable, se observan las cicatrices, hay deformaciones o anomalías en ojos de cerradura, presencia de prolapsos y hemorroides. La incontinencia puede hacerse de un tratamiento médico mediante fisioterapia, pero también se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Hay que instalar artificialmente un esfínter artificial. Mientras tanto se acostumbre la instalación del esfínter, se puede hacer una colostomía. Este esfínter, el paciente lo aprende a utilizar por tiempo, por uso. Otro tipo de tratamiento de la incontinencia es la esfínteroplastía imbrincada directa, donde se diseca y se afrontan y se suturan los extremos musculares separados. Es como que cerramos más el orificio. Mayormente presentan en pacientes de edad avanzada y con lesiones graves. Otros trastornos frecuentes del conducto anal van a ser los hemorroides.
Si nosotros vemos, esta es la patología más común. Se define hemorroides como la dilatación de las venas de la mucosa del recto ano. Se clasifican en hemorroides externas e internas. Hay algunos hemorroides mixtos. Si ustedes ven, aquí está la línea dentada que se vio en la disertación anatómica. Todo lo que está por dentro es hemorroide interno y todo lo que está por fuera son hemorroides externos. Los hemorroides externos se forman por fuera de la línea dentada o de la línea pectínea. Estos hemorroides externos están cubiertos de piel. Pueden ser extremadamente dolorosos. A diferencia, los hemorroides internos están por dentro de la línea pectínea. Están cubiertas por mucosa. Las venas más afectadas son el plexo submucoso o interno de la vena hemorroidal superior. ¿Cuál es la etiología de las hemorroides? La primera causa puede ser hemorroide por obstrucción del retorno venoso. Eso quiere decir que hay una cirrosis hepática, trombosis de la vena porta, tumores abdominales, embarazos, etc. Hay otras hemorroides idiopáticas, no hay una obstrucción evidente. Eso es por herencias, factores anatómicos, fisiológicos, estreñimiento, es decir, estreñimiento crónico, esfuerzos al defecar y déficit de esfínteres. Los hemorroides, su disposición es constante. Existen 3 hemorroides principales, 2 en el lado derecho, que van a ser anterior derecho y posterior derecho. Y uno en el lado izquierdo, que va a ser lateral izquierda. A veces puede existir otra más entre estos grupos hemorroidales. Las hemorroides internas tienen una clasificación según el grado de gravedad o prolapso. El primer grado es apenas si se proyectan algo en la luz del canal anal al defecar. Segundo grado, protruyen por el orificio anal, pero se reducen espontáneamente. Tercer grado, se prolapsan y permanecen así hasta que son reducidas manualmente. Y hemorroides de cuarto grado son los que no se reducen de ninguna manera. Los síntomas principales van a ser la hemorragia y el primer síntoma puede aparecer como un prolapso de una masa. Este prolapso de una masa ya puede ser un hemorroides avanzado. Hay dolor, secreción, irritación anal, anemia secundaria por el sangrado. Algunos reportan como ano húmedo. El diagnóstico se realiza mediante una inspección de la zona. Los hemorroides de primer grado no se observan nada. Segundo grado solamente se observan a la tracción. Y cuarto grado, tercer y cuarto grado se ven a la simple inspección. En el tacto rectal se puede percibir como un pliegue longitudinal blando. En la rectosigmoidoscopía se puede diagnosticar el hemorroide mismo. Es un examen importante la rectosigmoidoscopía porque no solo permite hacer el diagnóstico de hemorroides, sino que nos descarta otro tipo de patologías. Complicaciones de los hemorroides. La primera complicación es la trombosis, es decir, sangra y se trombosa el hemorroides. Estos aparecen en segundo y tercer grado.
es muy doloroso para el paciente. Aparece como una tumoración dolorosa, tumefacción edematosa, dolor al tacto rectal y rectosigmoidoscopía se hace muy difícil por el dolor. Se resuelve espontáneamente. En ocasiones hay necrosis, ulceración y infección. El diagnóstico se hace mediante la anamnesis, examen físico, anoscopía y rectosigmoidoscopía. El tratamiento va a depender del grado de hemorroides. Puede ser un tratamiento expectante o médico, un tratamiento mediante inyecciones, ligaduras, dilataciones, criocirugía, coagulación por rayos infrarrojos o un tratamiento quirúrgico hemorroidectomía. El tratamiento expectante o médico se aconseja con dieta, pomadas, supositorios y en última instancia laxantes para que las heces sean menos sólidas y de esta manera no traumaticen el ano recto al atravesarlo. Se puede hacer tratamiento por inyecciones. Una inyección en el tejido areolar submucoso indicado en primer y segundo grado solamente a través de la mucosa, contraindicado con pacientes que tienen otras lesiones como colitis ulcerosa o trombosis hemorroidaria. Un tratamiento de inyecciones esclerosantes se inyecta un agente esclerosante como una solución de fenol entre 12 y 15 ml en la submucosa, pero se puede complicar y hacer necrosis, ulceraciones del hemorroide. Otra alternativa es el uso de anillos. Entonces se aplica una ligadura o un anillo de goma en la parte de la mucosa. Se deja por 7 a 10 días. El hemorroide se necrosa y se desprende espontáneamente. Es un buen tratamiento para hemorroides pequeñas. Criocirugía es un método indoloro en el cual se utiliza nitrógeno u óxido nitroso gaseoso sobre el hemorroides. Es un procedimiento ambulatorio y solamente requiere anestesia regional para relajar el esfínter. Se puede hacer coagulación con infrarrojas, una lámpara halógena con filamento de wolframio, se aplica sobre la superficie de la mucosa, miren alrededor, y es un tratamiento ambulatorio de fácil aplicación. Si el hemorroide es muy grande, se hace hemorroidectomía. Existen diferentes tipos de hemorroidectomías de técnicas Milligan Morgan, técnica de Bando, técnica de Ferguson. Actualmente se ha puesto de moda el stapler submucoso, un procedimiento ambulatorio que consiste en introducir el anoscopio dilatador, hacer unos puntos circulares e introducir la autosutura HCS33 abierta. Se tracciona el tejido hemorroidal dentro del stapler y se dispara y queda todo suturado. Entonces es bastante importante este stapler submucoso en los actuales procedimientos quirúrgicos. En el postoperatorio se le da líquido, dieta blanda, analgésicos, baños de asiento, laxantes y que las deposiciones sean frecuentes. Las complicaciones pueden ir desde sangrado postoperatorio, absceso, ano húmedo, fisura y estenosis anal. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? La fisura. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Con- La fisura anal es una úlcera o una solución de continuidad
de espacio permanente que aparece en el borde del periano. Esta fisura anal es secundario a la aparición de estreñimiento, heces duras, hemorroides, traumas, partos, secuelas de hemorroidectomía. Es muy molestoso, causa dolor, sangrado escaso, secreción, prurito anal. Al examen físico se ve una ulceración longitudinal muy dolorosa, ya sea a las 12 o a las 6 de las manecillas del reloj. Se ve una lesión muy clara. Entonces, si haces una revisión del ano, fácilmente se diagnostica la fisura anal. Los abscesos son una patología infecciosa que se origina en las glándulas vestigiales infectadas. Puede haber abscesos submucosos, que si ustedes ven aquí está el orificio anal. Cuando están debajo de la mucosa se llama submucosos. Cuando están debajo de la piel se llaman subcutáneos. Cuando están en medio de los esfínteres es un absceso interesfinteriano. Por fuera del esfínter se llama absceso isquiorrectal. Por encima se llama absceso supraelevador. Estos abscesos tienen dolor sordo al inicio, que se ve intensificando con el paso del tiempo. Hay un malestar en la zona, puede haber fiebre y el paciente no puede sentarse ni caminar. Se ve una tumefacción dolorosa. El tacto permite más o menos localizar el absceso, porque hay tumor, calor, dolor a nivel del ano. El tratamiento del absceso es el drenaje quirúrgico. Cuando el absceso es interesfinteriano, se divide el esfínter interno hasta el nivel del absceso. Si es una incisión perianal, incisión cutánea simple. Cuando es intermuscular o supraelevador, se drena a la parte inferior del recto y la porción superior del conducto anal. Cuando es un absceso isquiorrectal, se drena es un drenaje local amplio. En el postoperatorio se usa antibióticos de amplio espectro. Hay complicaciones como infecciones necrosantes del perine y fístulas anorrectales. La fístula, este orificio, es una comunicación anómala de dos tejidos epiteliales. En este caso, comunica una cripta de Morgagni de adentro con la superficie cutánea anoperineal o con el lumen rectal. Esta aparición de una fístula anal es complicación o consecuencia de un absceso anorrectal drenado espontáneamente o mal drenado. Las fístulas perianales se pueden clasificar de diferente tipo. Un segundo. Interesfinteriana, cuando está en medio de los esfínteres. Transesfinteriana, cuando atraviesa los esfínteres. Supraesfinteriana, arriba de los esfínteres. Y extraesfinteriana, cuando está por fuera de los esfínteres. Sintomatológicamente, las fístulas anales drenan líquido o pus seromático fecaloideo por el orificio externo perianal. Manchan la ropa interior. Se observa las fístulas anteriores son largas. Las fístulas posteriores son irregulares. El tratamiento es cirugía, una fistulectomía. Lo mismo que una hemorroidectomía. Hay trastornos benignos del ano que son menos comunes, como las fístulas rectovaginales, comunicación del recto con la vagina, secundario a radioterapia, cirugías,
congénitas, neoplasias, infecciones. Esto da sintomatologías como expulsión de gases a través de la vagina, moco y heces por la vagina. A veces cura espontáneamente. Va a depender del tamaño, de la inflamación y de la gravedad. Hay también aparición de condilomas acuminados. Es una enfermedad verrucosa perianal causada por el virus del papiloma humano, que causa prurito, hemorragia, dolor, humedad. El diagnóstico primero es visual mediante anoscopía, proctosigmoidoscopía y se saca una muestra para estudio histopatológico. Se debe hacer diagnóstico diferencial con sífilis secundarias y crecimiento de papilas anales. El tratamiento médico puede ser con podefilina, electrocauterización, vacuna o interferón beta. En algunos casos se hace ablación quirúrgica con tijeras pequeñas. Las enfermedades de transmisión sexual son múltiples. Bacterianas, Neisseria, Treponema, Haemophilus ducreyi, Clamidia, Shigella, Campylobacter. Virus, herpes, papiloma. Parasitosis, entomeba histolítica, Giardia lamblia, Cryptococcus y Zoospora bellis. Pero Las ETS pueden ser asintomáticas o pueden dar prurito, secreción rectal sanguinolenta o mucopurulenta, tenesmo, dolor perineal, rectal, diarrea y fiebre. Las ETS dan secreciones cuando hay úlceras, abscesos. Se hace diagnóstico por endoscopía, cultivo de heces, cultivo de espécimen. Pero la verdad es que la ETS no es un tratamiento quirúrgico, es más un tratamiento médico. Los trastornos neoplásicos pueden ser secundarios a poliposis, colitis ulcerosas, enfermedad de Crohn, fístulas rectoperineales. Histológicamente aparecen adenocarcinomas, carcinomas, carcinoides, sarcomas y melanomas. Clínicamente van a presentar un sangrado por el ano, una alteración del hábito intestinal, disminución del calibre de los heces. Al examen físico va a haber una alteración, una masa, un stop. En el tacto rectal va a haber alteración del esfínter. En la anoscopía y rectosigmoidoscopía podemos tomar una muestra para hacer un diagnóstico histopatológico. Hay que hacer diagnóstico diferencial con procesos inflamatorios, con compresiones extrínsecas o con tumores benignos. Los tumores digestivos del conducto, colon, recto y canal anal se clasifican igual con el TNM y se actúa igual que el colon. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Patología no rectal, jóvenes. Bueno, hay que repasar. Voy a subirlo el video hoy, más tardar hasta mañana, ¿ya? Hasta aquí entra el examen. Tenemos una clase más el día jueves, pero ya va a pertenecer a la próxima parcial. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pongan sus nombres en la doctor. asistencia y eso sería todo. gracias, doctor. Hasta luego, joven.